Buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación, a los organizadores y también a todas y todos ustedes por acompañarnos. Sin duda que la pandemia del COVID-19 nos marca un antes y un después en nuestras vidas, en lo económico, en lo sanitario, en lo social, en lo político y obviamente que también en todas las prácticas que involucran a las personas, entre ellas a las relaciones de consumo. En ese sentido, algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes en torno a este tema se refieren a aquellas cuestiones que a mi modo de ver la pandemia reafirma en cuanto a la protección de los consumidores, lo que la pandemia nos ha urgido, lo que la pandemia ha provocado y lo que la pandemia nos desafía. En primer lugar, creo que la pandemia reafirma, en lo que a protección de consumidores refiere, en primer lugar, la vulnerabilidad estructural en la que las y los consumidores estamos en el mercado, que nos coloca entonces en una situación asimétrica frente a los proveedores de bienes y servicios. Esto la pandemia lo ha acentuado, a mi modo de ver, en particular en lo que es la llamada vulnerabilidad biológica. Detrás del consumo está muchas veces la satisfacción de necesidades humanas indispensables, y esto la pandemia lo ha acentuado, como también en la vulnerabilidad en lo que el acceso a la justicia y la resolución de conflictos refiere. También entiendo que la pandemia reafirma, en lo que a protección de consumidores refiere, a el rol activo que debe el Estado adoptar, tanto en lo que refiere a la regulación, como al control de la actividad de los proveedores de bienes y servicios a través de la adopción de diferentes normas, principios e instituciones. En segundo lugar, creo que la pandemia y las consecuencias que la pandemia ha traído a partir de la adopción de diferentes normas de orden público, como son, por ejemplo, el aislamiento social preventivo y obligatorio o la restricción de ciertas actividades, ha puesto de manifiesto la necesidad de tomar medidas urgentes en ciertos aspectos de la vida de las y los consumidores, como es en primer lugar garantizar el derecho de entrada, que es el derecho de acceso al consumo. Es decir, cuando hablamos de las y los consumidores, sin duda que tenemos que hablar como primer derecho de entrada al sistema, el derecho de acceso al consumo, es decir, que ciertas necesidades básicas de las personas tienen que estar garantizadas a partir de diferentes políticas públicas que permitan el acceso, y en ese sentido, sobre todo en los primeros días del aislamiento social, la labor de las autoridades se han enfocado fundamentalmente en garantizar ese derecho a partir de la aplicación de diferentes normas, como son las normas de abastecimiento, en lo que regula precios máximos y el control de esas cuestiones, tratando de evitar situaciones o prácticas distorsivas del mercado, como pueden ser situaciones de aumento desmedido de precios, de desabastecimiento, acaparamiento, entre otras. En ese sentido, seguramente ustedes saben que se dictaron básicamente dos normas en lo que es abastecimiento, que fueron la resolución 86 y la resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, que estableció una serie de precios máximos retrotrayendo a el 20 de febrero en el caso de el alcohol en gel, los barbijos y los termómetros, y al 6 de marzo en lo que refiere a alimentos de la canasta básica, los precios. Y por otro lado, también se dictaron diferentes normas en referencia a otras relaciones de consumo, en servicios públicos, en materia de telecomunicaciones, en materia de alquileres, estableciendo normas de orden público que incidieron en esas relaciones de consumo, estableciendo, por ejemplo, la prohibición de aumentos, de desalojos o de variación de condiciones. También, volviéndolo al segundo disparador, que era aquello que la pandemia urgió, podemos hablar ahí también de lo que es el combate a las prácticas abusivas.
cuando hablamos de prácticas abusivas, recordemos, hablamos de aquellas prácticas desplegadas por un proveedor en el mercado que vulneran derechos de las y los consumidores. Y ahí podemos mencionar desde cuestiones con productos milagro, como fue la imputación que ustedes seguramente conocieron con la empresa Nuskim y todo lo que, las presuntas vulneraciones de derechos que trajo aparejada esa práctica, como también otras imputaciones colectivas que hizo la administración, por ejemplo, frente a el retardo o el incumplimiento de entrega de productos en supermercados, casas de electrodomésticos, plataformas de comercio electrónico, otras prácticas abusivas como el cobro de adicionales en las agencias de cobranzas de servicios públicos, entre otras. En tercer lugar, decíamos, la pandemia ha provocado en las relaciones de consumo grandes incidencias que luego, obviamente, los sistemas de resolución de conflictos administrativos y judiciales deberán brindar alguna respuesta. Y ahí creo que, si bien sobre algunos aspectos se han dictado algunas normas específicas, creo que la llave está dada en la centralidad de los principios y en las normas generales de derecho común. Cuando pienso en los principios, pienso en la buena fe, en el orden público, en el ejercicio abusivo de derechos, en el fraude a la ley, y también en los principios del derecho del consumidor, como son el principio protectorio y el respeto de la dignidad humana, como de también los derechos que en materia de relaciones de consumo tienen jerarquía constitucional, como son la información, el trato digno, la salud y la seguridad, la libertad de elección o la protección de los intereses económicos. En cuanto a las herramientas de derecho común, veremos que según los casos, podremos hablar en algunos casos de imposibilidad de cumplimiento total o temporal, de frustración del fin del contrato, de imprevisión o en algunos casos incluso de lesión, por ejemplo, cuando haya prácticas abusivas en la contratación. Y finalmente, otra de las cuestiones que provoca y que creo que también merece un debate en el escenario público es el sobreendeudamiento de los consumidores. Sin duda que las herramientas actuales en materia de derecho concursal no brindan las soluciones adecuadas a las que muchos y muchas consumidores deberán enfrentar frente a las consecuencias que ya venían de muchos años de sobreendeudamiento en el ámbito familiar, que se han visto acentuadas a partir de la pandemia. Y finalmente decía también, en honor a la brevedad del tiempo que trato de cumplir, la pandemia creo que también es un gran desafío. Es un desafío, lo comentábamos antes de iniciar la reunión con los colegas, es un desafío, por un lado, para profundizar en lo que son los métodos de resolución de conflicto a distancia, lo que en inglés llamamos bajo las siglas ODRs. En ese sentido, desde la Secretaría de Comercio Interior se ha impulsado, a partir de la resolución 137, desde el primer día de la pandemia, la posibilidad de que las audiencias puedan celebrarse por medios electrónicos, y hemos tenido resultados muy alentadores en ese sentido. Simplificando no solamente la audiencia, sino también la notificación por medios electrónicos, que hasta ese momento era voluntaria y ahora pasa a ser obligatoria. Y también creo que otro gran desafío que nos trae la pandemia es la importancia de la tutela de lo que llamamos consumidores hipervulnerables, es decir, los consumidores que a la vulnerabilidad de ser consumidor se le adicionan otras vulnerabilidades, como ser adulto mayor, persona con discapacidad, migrante, colectivos como el LGTB, entre otros. Y en ese sentido también pongo de relieve la resolución 139-2020 que institucionalizó también en la Secretaría de Comercio una política diferenciada y preferente para estos consumidores hipervulnerables, estableciendo procedimientos
más ágiles, como son de facilitación mediante gestión oficiosa ante las empresas, atendiendo justamente las características propias que tienen estos colectivos. Para ir finalizando, creo que la pandemia nos obliga a todas y a todos a orientar nuestra acción a partir de 4 grandes principios, que creo que son, por un lado, la flexibilidad. La pandemia nos obliga a ser flexibles. En segundo lugar, la creatividad. Es una gran oportunidad para cambiar la realidad que tenemos. En tercer lugar, la tolerancia. Ser conscientes de que estamos ante una situación excepcional. Y finalmente, la razonabilidad, que es la regla de cierre del sistema, como ustedes saben, por el artículo 28 de la Constitución. Así que creo que habiendo cumplido a rajatabla, incluso sobrándome unos segundos el tiempo, les agradezco mucho la atención y quedo obviamente a disposición. Muchísimas gracias.